Apreciados hermanos de la Iglesia de la Paz, sean bienvenidos todos, invitados, vecinos, amigos y miembros de la Iglesia. Yo sé que me extrañaron. Tuvimos 2 semanas de prédica, las vamos a tratar de hacer más continuas, de los líderes de color. En esta oportunidad tuvimos la oportunidad de escuchar la prédica la semana pasada del hermano Raufi y la semana antepasada de la hermana Magleni. Prédicas muy bendecidas. Bueno, mis hermanos, nosotros vamos a continuar con nuestras prédicas, pero yo quería primero, antes de comenzar la prédica en sí, una palabra de Dios para todos ustedes, en especial para los jóvenes, que está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 21, desde el versículo 28 al 31. Presten mucha atención. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero, le dijo: Hijo, me voy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose él al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? ¿Cuál de los 2 en este caso obedeció a su padre? Hermanos, ninguno de los 2 obedeció a su padre. Porque la obediencia tenemos que aprender que debe ser rápida, con alegría de corazón y completa. Esto es algo que todos debemos reconocer, entender. Cuando nosotros obedecemos, la obediencia tiene que ser rápida, con alegría de corazón y completa. Recuerden que el primer Adán cayó por la desobediencia, pero el segundo Adán restableció la comunión con Dios, nos reconcilió con Dios por su obediencia. Y por la obediencia Jesucristo fue exaltado, su nombre fue exaltado sobre todo nombre en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces esto es muy bueno recordarlo. Además, si todos recuerdan el contenido del libro de Deuteronomio, uno de los libros del Pentateuco, este libro está dedicado especialmente a la obediencia a la palabra y obediencia a las autoridades establecidas por Dios. Entonces, esto es un punto de enseñanza que todos debemos recordar en el nombre de Jesús. Bueno, ahora sí vamos a entrar, hermanos, en el tema que corresponde para hoy, y tiene por título el arrepentimiento. Tenemos como palabra base 2 versículos. El primero, Marcos capítulo 1, versículo 15. Dice así: El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Hechos capítulo 20 y 21 dice de la siguiente manera: testificando a los judíos y a los griegos arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esto lo dijo el apóstol Pablo. Lo primero fue escrito por el evangelista Marcos. Yo quiero, antes de comenzar el tema, el desarrollo de este tema, quiero hablarles un poco de ese versículo de Marcos capítulo 1, versículo 15, donde el Señor Jesús nos dice que el tiempo se ha cumplido. ¿Cuál era aquel tiempo? ¿A qué tiempo se refería Jesús que se había cumplido? Jesús se refería al tiempo de su llegada, del comienzo de su ministerio en la tierra. Y como ustedes pueden ver, la primera palabra que él dice es arrepentíos, que dicha hoy
de la manera más oportuna en este tiempo es arrepiéntete, arrepiéntete. Es un mandamiento que ya vamos a detallar un poquito. Arrepiéntete es un mandamiento y también es una decisión. ¿Y por qué es necesario arrepentirse? Es necesario arrepentirse porque ¿de qué nos vamos a arrepentir? Nos vamos a arrepentir de nuestros pecados. Recuerden que Juan el Bautista fue enviado, el propósito para el cual Dios lo envió fue para preparar el camino de Jesús, el camino para que comenzara Jesús el ministerio. Y él vino a establecer el bautismo de arrepentimiento, y era el bautismo de arrepentimiento de pecado. Todos sabemos que Dios es un Dios 3 veces santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, que era, que es y que ha de venir. Entonces, nosotros sabemos que Dios aborrece el pecado, y la condición principal para nosotros entrar al reino es arrepentirnos, para después pueda crecer nuestra fe en la palabra de Dios. Vamos a continuar con este tema tan interesante. Primero quiero hablarles de lo que no es arrepentimiento, de lo que a veces entendemos nosotros en lo secular y también al inicio del Evangelio, cuando todavía somos ignorantes de los términos y de los mandamientos de la palabra. Confundimos confundimos el arrepentimiento con algo que llaman remordimiento, y ya vamos a establecer las diferencias. La mayoría de las personas confunden la palabra arrepentimiento con la palabra remordimiento. Remordimiento es un sentimiento de incomodidad por haber hecho algo moralmente malo o inconveniente. Es algo emocional, pero hay una cuestión que generalmente la gente se siente el remordimiento, cree que está arrepentida, pero no es así. Ya voy a explicar por qué dentro de un poquito. Este sentimiento de remordimiento no nos lleva a cambiar nuestra verdadera manera de pensar ni de vivir. Les voy a colocar un ejemplo tal vez típico, consuetudinario, que ocurre casi todos los días en las personas que no están convertidas. Un hombre que tiene un vicio de bebida, sale de su trabajo el día viernes. Su deseo desmedido por la bebida lo lleva a gastar su salario de la semana. Cuando llega a casa, llega sin dinero, llega sin comida, llega rascado, y lo más seguro es que esa persona al siguiente día amanezca con lo que nosotros normalmente llamamos un ratón o una resaca. Además de ese ratón y resaca, viene también con remordimiento, con una sensación, un sentimiento, un mal sentimiento por haber hecho esa mala acción. Sin embargo, este remordimiento nos lleva a un cambio en 360 grados. O sea, tú dices, promete que no lo vas a volver a hacer, pero lo vuelves a hacer. Vamos entonces al otro concepto que se denomina arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Es un mandamiento de Jesucristo que consiste en un cambio en la forma de pensar para que podamos tener un cambio en nuestra manera de vivir. En griego existe el término de donde viene esta traducción de la palabra arrepentimiento, porque como todos sabemos, el Nuevo Testamento en su mayoría fue escrito en griego, a excepción
del Evangelio de Marcos, que fue escrito en arameo, se lo doy como dato, de cultura general, viene de la palabra metanoia, que quiere decir o que denota que yo andaba por un camino y tuve que tomar otra dirección. Eso significa arrepentimiento. Significa también un cambio de 180 grados, totalmente opuesto. Yo les mencioné anteriormente que el remordimiento te llevaba a un cambio de 360 grados, o sea, no cambias, no puedes cambiar, y ya les voy a decir la razón. La razón es de que el arrepentimiento se produce principalmente cuando tú tienes a Jesucristo en tu corazón y tienes un encuentro con Jesús. No es posible tener un verdadero arrepentimiento si tú no tienes un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y ese encuentro lo puedes tener tú en tu devocional, lo puedes tener en cualquier lugar, estando en la presencia del Señor. Hablamos que una persona que se convirtió después de un determinado tiempo en los caminos del Señor, por supuesto, esa persona que se convirtió comenzó o entró en un proceso de edificación. Le fue asignado un discipulador. Esa persona fue inducida a comenzar a desarrollar su relación con Dios por medio de un devocional en el cual tiene que leer la palabra de Dios. Sin lectura de la palabra, mi hermano, no hay conversión y no hay arrepentimiento, porque no hay manera de tú conocer la palabra de Dios para poder arrepentirte. Lo único que va a cambiar tu mentalidad es la palabra de Dios, hermano, en la Biblia. La oración es la segunda disciplina espiritual que tú debes practicar, al igual que la adoración. Hay otras que después vamos a comentar, pero principalmente estas tres inicialmente como nuevo convertido. Bueno, entonces la persona debe mostrar frutos dignos de arrepentimiento o verdaderos frutos de arrepentimiento. ¿A qué se refieren esos frutos de arrepentimiento? Un ejemplo, si yo bebía y era borracho, ya no bebo y ya no soy borracho. Me doy cuenta, tomo cuenta de mi condición y decido cambiar. Decido cambiar. ¿Y qué me lleva a cambiar? Primeramente, el Espíritu Santo dentro de mí, hermano. Es quien me transmite a mí, quien me redarguye, quien me muestra la verdad por medio de la palabra y me lleva a ese arrepentimiento, me lleva a yo querer cambiar. También la persona que se prostituía ya no se prostituye más. Yo les recomiendo, mis hermanos, leer la carta a los Efesios en su capítulo 4, desde el versículo 17 hasta el capítulo 5 de la misma carta, en su versículo 20. Ese capítulo, esos dos capítulos, prácticamente el final del 4 hasta la mitad del capítulo 5, nos lleva, hermanos, a conocer cómo yo debo actuar en mi nueva vida en Cristo. Esto que yo estoy hablando no es solo para los nuevos convertidos en el Señor. Esto se lo recomiendo como tema de estudio a todo el resto de los miembros de la iglesia, porque nosotros debemos recordar, hermanos, que todos somos discipuladores y todos tenemos la función de ayudar a los nuevos convertidos y ayudar a nuestros hermanos que están en este proceso de edificación continuo. Quiero comentar también respecto al arrepentimiento, que como les dije, ese arrepentimiento
se alcanza verdaderamente cuando tenemos un encuentro de corazón con el Señor Jesús, que es nuestro Señor y Salvador. No hay manera, mis hermanos, de nosotros arrepentirnos, ¿verdad?, si no tenemos ese encuentro con Jesús. ¿Y cómo conocemos al Señor Jesús? Hermanos, la palabra. Cuando a nosotros se nos instruye, se nos guía a leer la palabra. Cuando yo leo los 4 evangelios del Señor, hermano, en esos 4 evangelios, en esos primeros 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se revela Jesucristo en mi mente y en mi corazón. Se revela, lo conoces. Luego el Espíritu Santo te ilumina y tienes el conocimiento de la verdad, y la verdad te hará libre. Otro aspecto que quiero mencionar referente al arrepentimiento es que el arrepentimiento, hermanos, es un proceso continuo que ocurre en el proceso de santificación. Recuerden que nosotros ya hemos hablado, y yo se los recuerdo porque es mi deber recordarles a ustedes algunas cosas, aunque ya ustedes lo sepan, de que la salvación tiene 3 tiempos: justificación, santificación y glorificación. La justificación ya aconteció en un momento en el tiempo, pero después el cristiano comienza a vivir ese proceso de santificación, que es ese proceso de continua edificación. Y es en ese proceso de continua edificación en el Señor, en tu intimidad con Dios, donde va ocurriendo ese proceso de arrepentimiento. Puede ser que tú tengas algún problema social, te arrepientes de esa área. Puede ser que tú tengas un problema financiero, te arrepientes en esa área. Y arrepentirte, lo vuelvo a repetir, hermano, arrepentirte es cambiar tu manera de pensar, decidir: voy a estudiar la palabra con relación a todo lo que se refiere a los principios financieros del reino. Y al cambiar tu manera de pensar, cambia tu manera de actuar. El que robaba no roba más. Si yo no diezmaba, tenlo por seguro, porque ya la mayoría de nosotros tenemos testimonio. Yo tengo mi testimonio en el área financiera. Antes de yo comenzar a diezmar, hermano, tuve altos y bajos, hasta el momento que verdaderamente me arrepentí. Decidí dejar de robar a Dios. Y decidí comenzar a dar, así me quedaba con un bolívar en mi bolsillo. Pero Dios no va a permitir que tú pases hambre. Dios no va a permitir que tú tengas necesidad, porque su provisión es continua. ¿Por qué debemos arrepentirnos? ¿Por qué debemos arrepentirnos? La clave de todos nuestros problemas, hermanos, está en el pecado. Como ustedes saben muy bien, Juan el Bautista vino con el mensaje para preparar el camino al ministerio de nuestro Señor Jesucristo, con el bautismo de arrepentimiento. Porque Dios aborrece el pecado, hermano. Dios es santo, santo, santo. Dios es 3 veces santo. Y Él quiere apartarnos para Él, apartarnos para su propósito. Entonces, principalmente el arrepentimiento, la primera etapa, vamos a decir, es arrepentirnos de nuestros pecados. Luego quiero hacer referencia aquí una vez más a esta segunda palabra base que yo les dije en Hechos capítulo 20, versículo 21, donde el apóstol Pablo, predicando, dice: testificando a los judíos y a los griegos arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Una vez que tú ya te has arrepentido de tus pecados, viene esa segunda fase de arrepentimiento, en la cual ahora te vas a arrepentir, vas a cambiar tu manera de pensar, conociendo a Dios y conociendo a Jesucristo, conociendo al Padre y conociendo al Hijo, a través del estudio de la palabra. Y por supuesto que va a cambiar tu manera de pensar, porque en ti van a comenzar a manifestarse poderes sobrenaturales, los dones del Espíritu. Bueno, volvemos a por qué es
¿Por qué debemos arrepentirnos? Ya lo sabemos. Es para nosotros dejar de pecar, cambiar nuestra mentalidad pecadora y cambiarla por la mentalidad de la palabra. El verdadero arrepentimiento abarca el intelecto, las emociones y la voluntad, en las que Dios llega a tener la absoluta supremacía. Es un cambio en la manera de pensar, pero es un cambio radical. Es un cambio en la manera de sentir, sentimiento de pesar y de tristeza por la gravedad de la transgresión. Es un cambio en la manera de vivir. Debemos alinear nuestra voluntad con la voluntad de Dios, cumpliendo sus mandamientos y haciendo su voluntad, que es expresa, está claramente expresada en su palabra, que es la Biblia. ¿Para qué Dios quiere que te arrepientas, hermano? Para bendecirte en su inmensa bondad, justicia y misericordia. El arrepentimiento se lleva a cabo a través, como lo voy a repetir otra vez, del proceso de la santificación. Es un proceso constante de renovación de nuestra mente, en la cual nos vamos despojando del viejo hombre o del ego que está viciado, hasta convertirnos en el nuevo hombre que es creado según Dios en justicia y santidad verdadera. Hermano, ¿para qué Dios quiere que te arrepientas? Voy a leer esta palabra en Deuteronomio, el libro de Deuteronomio, capítulo 11, en sus versículos 26 al 28. Dice así la palabra del Señor. He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si obedeces los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo te prescribo hoy. Y la maldición si no obedecieres los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Hermano, Dios es poderoso. Dios es bueno, hermano. Dios quiere bendecirte. Dios es benigno. Dios es un Dios de amor. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. Tenemos que tener esto presente. Y lo principal, yo quiero darles un desafío para ustedes esta semana, para que lo discutan esta semana que viene en las respectivos altares familiares o células. Y es el Evangelio de Lucas en su capítulo 11, a partir del versículo 32, que es el pasaje del hijo pródigo. Ese es uno de los mejores ejemplos bíblicos de un verdadero arrepentimiento de una persona que andaba en pecado. Yo quiero, para finalizar, yo quiero que oremos para que ustedes reciban esta palabra, reciban revelación de lo que es arrepentimiento, hermanos, y ustedes se puedan arrepentir para que puedan creer en esta hermosa palabra que está escrita en este libro, que es la palabra de Dios. Y si tú crees en Jesucristo, tú serás verdaderamente salvo por la gracia de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo te pido, Señor, para que tú ayudes a cada uno de los que estamos aquí presentes en esta prédica, Señor, a derrumbar toda fortaleza, todo argumento, toda altivez, toda soberbia, toda incredulidad que hasta hoy ha estado en nuestras mentes y en nuestros corazones. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús para que tu Espíritu Santo, trae verdadero arrepentimiento en los corazones de cada uno de los hermanos que hoy han recibido esta palabra. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Y también te pido que sea regada por las oraciones de cada uno y por esta oración, para que esa semilla de este fruto
de esta semilla, de esta palabra, sea de fruto al 100, al 60 y al 30 por uno en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, a continuación vamos a ministrar diezmos, ofrendas y primicias. Yo quiero primeramente leer esta palabra que está en el capítulo 3 del libro del profeta Malaquías, en sus versículos 8 y 9. Y dice así la palabra del Señor: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Hermano, una palabra fuerte. Pero yo quiero decirles, hermanos, quiero mencionar una vez más, que nosotros tenemos tres principios en el reino, tres principios financieros. Uno es el diezmo, el segundo la ofrenda y el tercero es la primicia. O primero la primicia, después el diezmo y la ofrenda. El diezmo es obligatorio, hermano. Y cuando tú cumples con el principio del diezmo, Dios abre las ventanas de los cielos. Eso está establecido en la palabra de Dios. La primicia, hermano, tú entregas la primera parte, el primer fruto de tu producción, de tu renta, de tu sueldo, de tu siembra. Tú la entregas, no hay medida. Esa la estableces tú en compromiso con Dios. La entregas al sacerdote. La ofrenda, la primicia es del sacerdote. Y la ofrenda, como nosotros podemos ver acá, la mayoría de nosotros la omite. Porque creemos que nada más debemos diezmar. Diezmar es obligatorio, pero también es obligatorio, hermano, ofrendar. Porque la ofrenda multiplica tu semilla. Dios nos da semilla para que siembres y pan para que comas. No te comas la semilla, hermano. Yo quiero hablar hoy del primer principio para ofrendar y se llama cuidado con el engaño de las riquezas. Hermanos, nosotros sabemos que el dinero y las riquezas nos dan una falsa sensación de bienestar. Muchas personas en años pasados, en aquellos grandes acontecimientos de quiebras de las bolsas de valores y de los bancos, inclusive nosotros en nuestro país en años anteriores hemos tenido quiebras de bancos. Me acuerdo yo la quiebra del Banco Latino, en las que muchas personas, después de haber perdido sus grandes capitales en esos bancos, se suicidaron, hermano, porque confiaron en las riquezas, confiaron en el dinero. Pero nosotros, hermanos, enseñamos, edificamos a la iglesia para que no confiemos en las riquezas y no confiemos en el engaño de la falsa sensación de bienestar y de poder que nos da la riqueza. La verdadera confianza que nosotros debemos tener es en Dios, nuestro proveedor. Él nos provee con las riquezas en gloria de Cristo. Y por lo tanto, hermanos, la verdadera base fundamental en la cual nosotros debemos basar nuestra entrega de nuestros diezmos, el principio de dar, es en nuestra relación con Dios. A través de la relación con Dios es que tú verdaderamente aprendes y recibes revelación e iluminación de este principio de ofrendar. Debes ofrendar, tanto como debes diezmar, que es una obligación, ofrendar también es obligatorio, mi hermano. Claro, es voluntario. Tú tienes libre albedrío. Tú tienes libre albedrío. Yo digo, cuando digo obligatorio, porque es una ley y la ley está establecida en la palabra de Dios. Pero tú debes tomar la decisión, te debes arrepentir. Acabamos de hablar este tema de arrepentimiento. Debes cambiar tu manera de pensar con relación al cumplimiento de los principios financieros del reino. Entonces, hermanos, yo los bendigo en el nombre de Jesús y quiero orar
por aquellos hermanos que han sido obedientes y han entregado sus diezmos, ofrendas y primicias. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, nosotros consagramos este dinero, estos diezmos, ofrendas y primicias para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que los bendigas conforme a la fe de cada uno y conforme a su obediencia. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, por ideas creativas, oportunidades, bendiciones. Abre las ventanas de los cielos para aquellos que diezmaron, aquellos hermanos, Padre, que no consiguieron entregar o que no tienen revelación. Padre, ilumina su entendimiento para que ellos puedan ser bendecidos en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, yo quiero ahora despedirnos. Vamos a despedirnos con la bendición sacerdotal. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, derrama tu gracia, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que sea derramada en cada uno de nosotros. Que la comunión con el Espíritu Santo, Padre, sea desarrollada en nuestra intimidad con Dios. Y el amor del Padre, Señor, se manifieste en nuestros corazones, en el acto de servir y en el acto de bendecir a nuestros hermanos mediante la oración y mediante el servicio, Padre. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, declarando que esta semana va a ser una semana de victoria y una semana de cielos y de caminos abiertos, en el nombre de Jesús. Amén y amén.